Buenísimo. Así que bueno, vamos a seguir con esta serie de diezmos y ofrendas. Vamos a grabar y después voy a dar un espacio para poder hacer preguntas, ¿no? Y comentarios. Tengo algunas preguntas al final de la clase, así que ahorita voy a enfocarme en darle las clases y al final vamos a dejar unos minutos para poder ver las preguntas y tener algunos comentarios al respecto, ¿verdad? Así que a medida que vamos viendo la clase, les animo a poder reflexionar en las preguntas que se hacen también al final. Y si tienes algún comentario, algo que te llevas, por favor, sería muy bueno que lo puedas compartir también. Así que como ustedes saben, estuvimos viendo el diezmo en la era de los patriarcas, esa fue la primera clase, y que el diezmo no era algo exclusivo de Abraham, lo practicaban otras naciones, el diezmo también se daba después de haber recibido la bendición, no antes. Aprendimos que Abraham y Jacob mostraron su gratitud a Dios a través del diezmo. También aprendimos que el diezmo era usado para apoyar el servicio de Melquisedec, que en ese entonces era rey y sacerdote de Dios, ¿verdad? Era usado, era parte de las otras naciones, en realidad no era algo que se inventó de la nada, probablemente Abraham, eso es algo que se usaba en otras naciones. Y el diezmo era una señal del señorío de Dios sobre la vida de Jacob, ¿verdad? Cuando él le dijo, si tú me bendices, de ahora en adelante tú serás, yo te daré todo, los diezmos de todo lo que tú me des, y es una señal de un pacto, ¿no? De que él va a ser su Dios también, ¿no? Entonces, también después el diezmo en la ley de Moisés, hablamos de Abraham, estas son las familias, después nace el pueblo a través de Moisés, cuando ustedes saben la historia famosa de que Dios lo saca de Egipto y empieza ya no a ser familia, ya es un pueblo, ya se vuelve una nación y ya empezamos y aprendimos que los diezmos les pertenecen al Señor, se le están ofreciendo a Él, Dios lo comparte con aquellos que sirven en su templo, el cual no tenían herencia en Israel. Digamos la referencia en números 18-20. También aprendimos que los diezmos tenían diferentes áreas que se enfocaban en cubrir necesidades del pueblo, el apoyo a los que lo sirven en el templo, bien necesitados, huérfanos, viudas. Había un descanso también, ¿verdad? Por lo general los diezmos y muchas de estas ofrendas que se daban en ese entonces eran anuales, en algunos casos porque acuérdate que no era un pueblo capitalista, era un pueblo que del campo y muchas cosas de las temporadas. Entonces se colectaba y se daba el- la ofrenda. Entonces el diezmar también es la responsabilidad de cada individuo tiene en el pueblo de Dios, de dar para satisfacer las necesidades de la comunidad. Y también aprendimos que durante los exilios o reconstrucciones se imponía el diezmo, ¿verdad? En el caso de Esdras, Nehemías, ellos imponían el diezmo nuevamente para reavivar la parte espiritual del pueblo y obviamente fortalecer la ciudad, reconstruirla, ¿verdad? Y en ese caso el templo también. Entonces hemos aprendido bastante hasta ahora, ¿verdad? Sobre este tema. Obviamente nos hemos enfocado en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a empezar a entrar al Nuevo Testamento, ¿verdad? Y vamos a hablar por el diezmo y la ofrenda en el primer siglo y la evolución que ha tenido, ¿verdad? En todo lo que es la llegada de Jesús y después la primera iglesia y aún más allá en el segundo y tercer siglo. Tengo algunos datos de lo que enseñaban los discípulos de aquellos que fueron discípulos de los apóstoles. Entonces, esto es lo que vamos a ver, las etapas en el primer siglo, vamos a ver escrituras sobre este tema de Jesús y sus apóstoles, vamos a ver después los apóstoles, ¿verdad? ¿Qué pensaban al respecto? ¿Qué decían? ¿Qué enseñaban? Los padres apostólicos, no vamos a detener mucho en los padres apostólicos, nada más una reseña, ¿verdad? Y vamos después a ir hacia el segundo o tercer siglo en los padres antenicenos y vamos a ver qué eran lo que ellos creían al respecto. Esto nos va a dar una idea de cómo fue evolucionando y las convicciones sobre este tema. Y esto creo que nos ayude a tener ya más claridad, ¿no? Para los que no saben, los padres antenicenos quiere decir que fueron aquellos que fueron los líderes, ¿verdad? Eran los discípulos de los apóstoles, y ellos, antinicenos quiere decir que fue antes del concilio de Nicea, que es cuando todos se reúnen en el 325 aproximadamente, todos los líderes se reúnen, hacen un concilio para tomar decisiones, ¿verdad? Sobre el movimiento que tenían religioso.
Entonces, antes de empezar, quiero que entendamos dos cosas. El diezmo, que en griego apodekatao, significa dar, pagar el diezmo de algo, exigir recibir el diezmo de algo. Está hablando del 10%, ¿no? De algo, estamos hablando de eso. Estamos también entender que el diezmo era obligatorio y se daba para sostener los que servían en el templo en el Antiguo Testamento. Eso era algo obligatorio. Nadie iba a andar detrás de nadie, pero aún sí había en el Nuevo Testamento los que dicen los cobradores de impuestos del templo, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo, ¿no? Había personas que cobraban el impuesto, ¿no? Y bueno, pero se esperaba, aunque era obligatorio, se esperaba que fuera algo voluntario, que tú fueras a hacerlo, no es que alguien estuviera detrás de ti cobrando. Ese era el corazón de Dios. La ofrenda, por otro lado, Torón, la palabra, es un regalo, un presente, son ofrecidos en expresión de honor, de sacrificios y otras ofrendas que son ofrecidas a Dios, de dinero depositado en el tesoro para los fines del templo y para el sustento de los pobres. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Por qué digo estas cosas? Porque muchas veces confundimos estas cosas. Pensamos que es lo mismo, ofrenda y diezmo, pero no en la Biblia. En la Biblia están bien claramente aparte las dos cosas. Tienen dos palabras diferentes. No es la misma palabra. Dorón para ofrenda y, como les dije, apodecatou para diezmo. Son dos cosas separadas, aunque tienen relación. Y aquí creo que esto nos puede entender un poquito. Todo es ofrenda. Todo es ofrenda. Todo. Y aquí es donde también podemos tener un poco de confusión, ¿no? Bueno, una ofrenda, decimos nosotros, para las misiones, o una ofrenda para los pobres, o una ofrenda, entonces, ¿cuál es qué y qué? ¿No? Bueno, eso pasaba en aquel entonces. Habían muchas formas de ofrendar. Estaba el diezmo, que se consideraba una ofrenda. Es más, habían tres formas de diezmo, ¿no? Y ahí los puede ver en azules. Yo puse un cuarto porque es el diezmo de los diezmos de los sacerdotes. Los levitas diezmaban de sus diezmos también. Y los cinco que ves en verde son los tipos de ofrendas que había en el pueblo, ¿no? O sea, habían cinco formas de ofrendar para el pueblo. Entonces, en promedio anual en el Antiguo Testamento, estamos hablando que un diezmo era un 23.3%, ¿no? En promedio anual, ¿verdad? Estamos hablando de que había bastantes ofrendas y el diezmo se considera una ofrenda, nada más que es exclusiva para algo en particular, ¿verdad? Entonces, para que no confundamos las cosas, el diezmo es una ofrenda, ¿ok? Solo que es para algo particular que Dios pide el diezmo, ¿verdad? ¿Verdad? Y habían otros tipos de diezmos, perdón, otros tipos de diezmos, quiero decir, otros tipos de ofrendas, ¿no? El de holocausto, el de los pecados, el del grano, el de la paz, el de la expiación. Habían varias formas de ofrenda. Entonces solo quería aclarar ese punto, porque a veces podemos creer que es lo mismo cuando estamos hablando de ofrenda y todo lo miramos. Sí, todo es ofrenda, pero tenemos que entender que el diezmo es una ofrenda, es una forma de ofrendar para algo particular. ¿Ok? Entonces, entendiendo esta diferencia, partimos entonces con Jesús y sus apóstoles, ¿verdad? Vamos a ver Jesús y la ofrenda. Hablemos de Jesús y la ofrenda, ¿no? A ver qué dice. Dice en Mateo 5, 22, 24, de 23 al 24 dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Esto es importante porque Jesús estaba consciente de que nos está diciendo existía la ofrenda y él está hablando de ella. Hay una ofrenda y habla de que si vamos a ir a dar una ofrenda, de nada sirve si mi corazón no está bien con alguien. Porque la ofrenda yo la tengo que entregar a Dios y es como es una ofrenda, eh, sea cualquier forma de ofrenda que estoy dando, no importa si es un diezmo, si es una ofrenda de misiones, lo que sea la ofrenda que estoy dando, yo tengo que tener cuidado de no solo cumplir, sino llevar el corazón correcto hacia mi prójimo, ¿no? Si no dice, mejor para, no la des, reconcíliate primero con tu hermano y después vuelve y presenta. No es que no la vas a darle, ve y después la das, ¿no? Entonces Jesús es bien claro en su instrucción acá. Después vemos otra escritura en Mateo 23 del 18 al 20. Dice,
También dicen, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar, debe cumplir el juramento. Necios y ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque el que jura por el altar, jura por el altar y por todo lo que está sobre el altar. Entonces aquí tratando Jesús de enseñar, ¿no? La importancia de que no es solo la ofrenda lo más importante y lo demás no vale, ¿no? O ya cumplí con mi ofrenda, es lo más importante, ya, mi juramento. Pero no, dice, tú tienes el altar, en realidad, que vas a ir a adorar a Dios, eso es más importante porque sobre eso está la ofrenda y muchas otras cosas más. Entonces, obviamente está tratando con el corazón duro y legalista de algunos fariseos, ¿no? Y estudiosos de la ley, ¿no? Sigue sobre el tema de Jesús y la ofrenda. Vamos aquí a Lucas 21, del 1 al 4. Dice, Jesús estaba observando a los ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del templo y vio que una viuda muy pobre depositaba ahí 2 moneditas de poco valor. Entonces dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, porque todos aquellos ofrendaron a Dios de lo que les sobra, pero ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento. Aquí hablando Jesús bien de obviamente del corazón de la viuda, pero es un tema de que Jesús estaba observando que depositaban ofrendas en el arca del templo, ¿no? Y estas ofrendas por lo general que eran para el templo, era para el mantenimiento del templo y para aquellos que servían en el templo, ¿no? Probablemente entraría en la categoría del diezmo, probablemente porque para eso era el diezmo, de acuerdo a lo que aprendimos, era para la ayuda de los que trabajaban en el templo. Entonces, independientemente, en la escritura no nos dice, pero sí nos dice que ella fue y dio todo lo que tenía para vivir en su pobreza. Y vimos que Jesús observa. O sea, esto nos muestra que a Jesús sí le importa cómo llegamos nosotros a dar. Sí le importa no tanto la cantidad, porque lo que estoy observando aquí es que la cantidad va a depender de tu corazón, en realidad. La ofrenda simplemente es un termómetro de cómo estamos nosotros en este tema del dinero, cómo estamos en este tema de la confianza, en la fe en Dios, cómo estamos, a veces el dinero revela también qué tan bien lo manejamos o no lo manejamos bien. ¿Me explico? ¿Qué tan nosotros somos responsables con lo que Dios nos da? Porque revela, hacemos un presupuesto, consideramos a Dios o no, todo eso lo revela, ¿no? Entonces, la cantidad realmente creo que ahorita es lo de menos. Lo que está mostrando es que esta viuda realmente tiene un corazón, wow, sumamente agradecido en medio de su pobreza, o sea, que no dio lo que le sobraba, ¿verdad? Dio realmente lo que tenía para vivir. Después vemos a Jesús y el diezmo. Vamos a hablar un poquito ahora del diezmo. Hablamos de la ofrenda, ahora vamos a hablar de Jesús y el diezmo. Vamos a ver, dice, ay ustedes escribas y fariseos hipócritas, dice, porque pagan el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y soslayan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Es necesario que hagan esto, pero sin dejar de hacer aquello. Aquí nos habla Jesús, ¿no? Y les empieza a decir a los religiosos de ese tiempo, ¿no? Y podríamos ser nosotros, los religiosos de nuestro tiempo, ¿no? Las personas que estamos queriendo seguir a Dios, o que nos gusta la teología y que nos gusta el estudio de Dios, que queremos aprender más de Dios, ¿verdad? Le dice, o sea, ustedes se enfocan en dar el diezmo, qué bueno, les dice, porque hay que hacerlo. Pero lo más importante, le dice, es que es la justicia, la misericordia, la fe, es cuánto nosotros estamos amando a Dios, cuánto estamos amando a nuestro prójimo. No solo cumplir el diezmo, ya lo hice y se acabó. Dice, es necesario que hagan la misericordia, la fe, la justicia, el amor. Es necesario que amen a la gente, que entiendan para qué están dando también. No solo hacerlo para sentirme que estoy bien con Dios. Entonces, y les dice, es bueno que hagan esto sin dejar de hacer aquello. O sea, las dos cosas. Es como un avión, necesitamos las dos. Jesús y el diezmo nuevamente. Aquí vamos a ver aquí Lucas 18 del 10 al 12. Dice, dos hombres fueron al templo a orar, uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie el fariseo oraba consigo mismo de esta manera, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana
y doy la décima parte de todo lo que gano, ¿no? Aquí vemos a Jesús mostrándonos esta historia ya la conocemos, ¿no? De dos hombres que fueron al templo a orar, ¿no? Uno era fariseo, el cobrador de impuestos. Ya conocemos probablemente algunos de nosotros la historia, ya sabemos cómo termina, ¿verdad? Donde el que sale justo en realidad fue más el cobrador de impuestos, porque reconocía su pecado, reconocía sus faltas. Pero no puse esta escritura para eso, la puse para que reconozcamos y veamos que a Jesús lo puso ahí. Puso a un cobrador de impuestos que no solo ayunaba 2 veces a la semana, dice, sino que también daba la décima parte de todo lo que gana. Entonces es algo que Jesús nos está enseñando, nos está hablando, está en su mente, está en su corazón, es algo real que está sucediendo en el primer siglo cuando Jesús está caminando. El diezmo, las ofrendas se están dando, es real y Él es parte y Él enseña sobre estas cosas. Entonces la escala de ofrendas en los evangelios con Jesús, ¿cuáles fueron? Bueno, el fariseo, el 10%, el diezmo, ¿no? Y la viuda pobre, la ofrenda, el 100%. Entonces, ¿cuál es? ¿Cuánto tenemos que dar? ¿No? ¿Es el 10? ¿Es el 100? ¿Cuál es? ¿No? Entonces, por eso es que es importante ver la importancia de que el corazón esté en el lugar correcto. Porque el corazón va a determinar hacia dónde yo estoy yendo. ¿Es malo dar el 10%? No. ¿Es malo dar el 100%? No. ¿Es malo dar el 50%? No. ¿Es malo dar el 7%? No. Tal vez no sea malo si realmente estás en una situación difícil y no puedes dar más. Amén. Da lo que puedes, ¿verdad? De acuerdo a tus posibilidades. Vamos a ver más eso. Pero ¿qué es el corazón? ¿Cómo está mi corazón? Porque mi corazón es el que quiere dar, el que quiere devolver, ¿no? Entonces, ahí se los dejo a su criterio. Ahí vemos un rango, ¿no? Del 10% al 100%. Es lo que vemos en los evangelios. Bueno, y Jesús, ¿qué dio? En realidad Jesús dio el doble, porque cuando le fueron a cobrar, él dijo, paga tuyo y paga el mío, le dijo a Pedro. O sea, que pagó su parte y la de Pedro. O sea, hizo doble, ¿no? Jesús, ¿no? Pero vamos a ver eso más adelante. Entonces, aquí vemos, ¿no? La, la señora, la viuda, ella puso en su pobreza todo lo que tenía para su sustento, mientras que el fariseo ayunó 2 veces a la semana y dio la décima parte de todo lo que ganó. ¿Cuál es el problema aquí? La cantidad, no creo, es el corazón, es cómo lo estamos dando. Muy importante, cómo estoy dando, si siquiera estoy dando, ¿no? A empezar, ¿no? Y si estoy dando, ¿cuánto estoy dando? ¿Por qué estoy dando eso? ¿No? Eso refleja mucho mi gratitud, mi corazón, mi fe, ¿no? Hacia Dios, cuánto agradecido y cuánto quiero realmente devolverle a Él, a su reino, ¿no? Para que Él sea glorificado en toda la tierra. Vemos también un tema muy importante, es el sostenimiento de Jesús y sus apóstoles. Vemos en Lucas 8, del 1 al 3, dice, después de esto Jesús andaba por todas las ciudades y aldeas y ahí proclamaba y anunciaba las buenas noticias del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían sido expulsados 7 demonios. Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los atendían con sus propios recursos. Entonces aquí vemos a Jesús y su sostenimiento de su ministerio. Vemos que Jesús no tenía problema con que los miembros de su ministerio, de su movimiento, de su iglesia, de su reino, proveyeran para que él pudiera vivir y para que pudieran vivir los apóstoles, porque los atendían con sus recursos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran seguir adelante con el evangelio, pudieran seguir adelante con la misión que Dios tenía, ¿no? Para esta tierra. Entonces aquí vemos que también se cumple en Jesús el hecho de apoyar, ¿no? La causa, apoyar el sostenimiento, y Jesús nos muestra en esta escritura que en ningún momento no lo prohibió, en ningún momento lo prohibió, no, al contrario, él mismo era apoyado para seguir adelante, ¿no? Entonces vemos a Jesús y su ofrenda al templo, ¿no? ¿Cómo fue? En Mateo 17, 24 a 27, se las estuve mencionando un poco.
Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo, que probablemente, como te digo, era el diezmo, se acercaron a Pedro y preguntaron, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, ¿tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra, quienes cobran tributos e impuestos, a los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y échale el suelo. Saca el primer pez que pique, abre la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Aquí vemos a Jesús dando su diezmo, su impuesto, ¿no? ¿Verdad? Que habían cobradores que en aquel entonces los cobraban de impuestos, por eso no los querían, ¿no? ¿Verdad? Muchos, ¿no? Porque cobraban para impuestos para Roma, pero también cobraban un impuesto, en este caso, del templo. Habían personas que cobraban este impuesto para el templo. Ok, entonces seguimos adelante. ¿Qué estaba pasando aquí? Jesús el rabí empieza a crecer y en ese tiempo está pasando esto porque él es un rabí y vamos a hablar de un poquito más de qué es esto del rabí. Mateo 23:8, aquí unas escrituras que nos muestran lo que quiero tratar de explicarles. Pero ustedes no busquen que lo llamen rabí porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es el Cristo y todos ustedes son hermanos. Juan 1:38, Jesús se volvió y al ver a los que seguían les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Juan 1:49, Natanael le dijo, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Juan 3:2 dice, este vino de noche a ver a Jesús y le dijo, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro porque nadie podría hacer estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. ¿Qué es importante esto? Porque lo que está sucediendo es que está habiendo un cambio en el primer siglo, está habiendo una transformación porque va a ser destruido el templo y está habiendo un cambio de liderazgo, del sistema, de cómo se va a cuidar el pueblo de Israel en ese momento. Los rabís crecen en importancia, empiezan a crecer. Es más, ser rabí en aquel entonces, ¿verdad? Era algo informal, no era un título formal de enseñanza. Después de la destrucción del segundo templo, la práctica del diezmo continuó como un sustituto de los sacrificios en el templo. Se destruye el templo, ya no hay sacrificios, ya no hay nada, pero el pueblo continúa dando el diezmo. Y este se comenzó a usar no solo para apoyar a los sacerdotes y levitas, sino también para apoyar a los líderes espirituales como los rabís, o conocemos ahora en nuestro tiempo rabinos, el cual estaban teniendo un rol cada vez más predominante, junto con los estudiosos de las escrituras. También se utilizaba para apoyar a los pobres y a los más necesitados de la comunidad local. ¿Qué sucede? Se destruye el templo, ya no hay que hacer holocaustos, ya no hay que hacer lo que se hacía, pero el pueblo sigue dando el diezmo. ¿Para qué? Para apoyar a los rabís, a este nuevo sistema que Dios estaba trayendo para cuidar espiritualmente. Y Jesús es uno de ellos, ¿no? El rabí, ¿no? Y había muchos más, eso era algo normal, pero era algo que te lo daba el pueblo, te lo daba la comunidad, no te lo daba la élite, no te lo daba el sistema religioso de ese entonces. Eran personas que los conocían como sabios, que eran muy llenos de sabiduría y sabían las escrituras y la gente los seguía, eran rabís, les decía. Era algo informal. Pero cuando se destruye el templo, el segundo templo, ellos empiezan a agarrar auge porque ya no hay servicios, ya no hay cosas en el templo que hacer. Empiezan a agarrar ese auge y el pueblo empieza a sostener a los rabís para el cuidado de sus localidades, para que continúen con la enseñanza, ¿no? Entonces, los rabíes en concepto como tal no se encuentra en la Biblia hebrea, obviamente. La palabra consiste en dos elementos, gran maestro y el sufijo mi gran maestro, rabí, rabí. La palabra rabí significa maestro de la Torá. La Torá prácticamente significa, es instrucción de Dios, es lo que significa. En el primer siglo, el significado de la palabra rabí no era el mismo que para ahora un rabino. Ahora un rabino tiene que estudiar, tiene que certificarse, es toda una posición de liderazgo en una sinagoga, ¿verdad? Judía, pero en aquel entonces no era así, era dado por el pueblo, por tu experiencia y por lo que tú sabías, ¿no? Y cómo te ibas trabajando. Entonces Jesús y sus enseñanzas dijo,
No piensen ustedes que he venido a abolir la ley a los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Jesús nos llega, yo vengo a darle sentido a las cosas. Yo no vengo aquí a abolir las cosas. Yo vengo a cumplirlas y a darle sentido. Es lo que él decía. Y nuestra justicia, dice, le dijo a los discípulos y a todos los demás, tiene que ser mayor, tiene que ser mejor que la de los escribas y los fariseos de ese entonces. Quiere decir que nosotros en ese tiempo tenemos que aprender a hacer las cosas mejor que como ellas las hicieron. Si no, dice Dios, Jesús, no entraremos en el reino de los cielos. Tenemos que aprender a hacer las cosas mejor, con un mejor corazón, con un mejor entendimiento y realmente hacerlo de una manera que dé gloria y honra a Dios. Tenemos un gran privilegio de seguir a Jesús, pero también tenemos una barra poco más alta en ese sentido, porque vivimos en otra etapa. Ahora tenemos el Espíritu Santo, vivimos en otro reino, diferente al que vivieron en aquel entonces. Entonces, vamos a entrar ahora al tema de los apóstoles. Vamos a ir viendo los apóstoles. Y una de esas enseñanzas fue en Hechos 2:44 a 45 sobre el tema. Es, todos los creyentes estaban muy unidos, dice, y compartían sus bienes entre sí. Puse en amarillo esas partes que resaltan sobre el tema. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Hechos 4:34 al 35 dice, no había entre ellos ningún necesitado, porque quienes tenían terrenos o casas los vendían y el dinero lo ponían a disposición de los apóstoles para repartirlo entre todos según las necesidades de cada uno. Entonces vemos ahí cómo funcionaba la iglesia del primer siglo. Ya no estaba Jesús, estaban los apóstoles. Dice que compartían entre sí, ¿verdad? Repartían el dinero según las necesidades, se lo daban a los líderes espirituales, a los apóstoles en ese momento. Decía, aquí está el dinero, aquí está mi ofrenda. ¿Para qué? Para que podamos suplir las necesidades de la comunidad. Entonces vemos esta práctica, no sé, que se continúa con los apóstoles. Vamos a ver algunas otras cartas en caso de Pablo en su enseñanza en esto. Dice, en cuanto a la ofrenda, en 1 Corintios 16, 1, 2, para los santos, hagan lo que les ordené a las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, o sea, domingo, ¿no? Ese es el día, el primer día de la semana. Cada uno de ustedes ponga algo aparte, según lo que haya ganado, y guárdelo, para que no se tenga que recoger las ofrendas cuando yo esté allá. Pocas palabras, dice, prepárese, planéense, según lo que ha ganado, apártelo y guárdelo para que después lo puedan dar. Filipenses 4 del 15 al 16 dice, cuando partí a Macedonia a comenzar a anunciar el evangelio, fueron ustedes, los de la iglesia de Filipos, los únicos con quienes tuve este intercambio de bienes. Pues incluso estando yo en Tesalónica, más de una vez ustedes me enviaron ofrendas para mis necesidades. Pablo, como líder, como alguien que ha estado cuidando de la iglesia, le dice, está diciendo que la iglesia allá en Filipo le mandaba a él prácticamente ofrendas, ¿no? Sostenimiento financiero para que él pudiera salir adelante y sostenerse y seguir adelante con el evangelio. Primera de Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados, en particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Entonces, Timoteo, dando un ejemplo de los líderes de la iglesia, dice, especialmente aquellos que enseñan, aquellos que predican, que trabajan con esmero, dice, deben ser bien remunerados. Quiere decir que hay que compensarlos por su trabajo para que puedan dedicarse a la enseñanza, a la predicación. ¿Ok? Entonces vemos esto es vemos lo que la escritura está hablando. Pablo nos está dando vistazos de cómo se manejaban las ofrendas, cómo estaba funcionando la iglesia del primer siglo en este tema. Vemos también aquí otras escrituras sobre la coinonía, ¿no? En lo de amarillo habla de la coinonía. Hechos 2:42 dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para partir el pan y en la oración. Romanos 15:27 dice, pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones
materiales. Aquí más claro, o sea, así como nosotros compartimos las bendiciones espirituales y ahora somos salvos porque alguien ofrendó, porque alguien dio, porque alguien sacrificó, ahora nosotros también tenemos que compartir para que otros también puedan tener esas bendiciones espirituales. ¿Cómo? Con nuestras bendiciones materiales. Entonces, bien claro, entonces, hemos sido bendecidos, somos parte del reino de Dios porque alguien dio, porque alguien sacrificó, porque alguien estuvo dispuesto a tener fe y dar. Y esas personas se acercaron a nosotros y por esas personas y esos líderes que podían estar ahí en ese momento, estamos aquí hoy. Entonces, aquí Pablo hablando de lo que había pasado ahí con los no judíos, ¿verdad? ¿Verdad? En el caso del apoyo ahora financiero con temas materiales para aquellos que lo necesitaban también. Entonces podemos ver la coinonía, ¿no? La coinonía significa esa confraternidad, ese apoyo, esa comunidad íntima, eso de apoyarnos unos a otros, de ser familia, algo íntimo. No somos un club social, somos una familia, somos una comunidad y nos apoyamos, y es la comunidad de Cristo, es el reino de Dios, es la casa de Jesús. Esto es por lo que Jesús dio su vida, ¿no? Y su sangre. Y esto es lo que vemos que es lo que la iglesia en el primer siglo también creía y los líderes enseñaban, ¿no? Entonces, en Hechos 5 vamos a ver un mal ejemplo de ofrendar. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? ¿No? Entonces, es importante que vamos un buen ejemplo y un mal ejemplo. Vamos a empezar con el malo. Pero un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira, su mujer, vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Entonces, pero le dijo, Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendía, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron y lo sepultaron. Vemos un muy mal ejemplo de alguien que quiso dar, pero dio con un corazón muy malo, con mentira, engaño, tal vez quería alardear, ¿no? De que daba, ¿verdad? Y al final no era así, necesitaba un poquito por allá, y aquí está, todo lo vendimos, aquí está, pero en realidad con su esposa ya habían planeado, no, vamos a dar esto y vamos a hacer ver como que somos muy, muy generosos, pero esta otra parte la tenemos aquí guardadita, como que si Dios no lo ve, como que si el Espíritu Santo que tenemos en nuestro corazón no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, fue muy malo y creo que es una advertencia para nosotros sobre la importancia de manejar bien lo que ofrendamos y cómo lo damos, el corazón, porque a Dios lo está viendo, el Espíritu Santo en nosotros lo ve, ¿verdad? Eso es muy importante. Un muy buen ejemplo es Bernabé, en Hechos 4 al 34 al 37. Dice, no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. ¿Qué es esto? Esta es una ofrenda. Estas son ofrendas, ¿no? Obviamente no se ven como, no dice una ofrenda, pero es lo que está haciendo, están ofrendando, están dando, ¿no? Están proveyendo para la ayuda del pueblo, están dando dinero, están dando sus bienes, están poniéndolo a la disposición del liderazgo en ese momento de la iglesia para que lo administre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente los líderes deberían tener una visión más amplia de las necesidades de todo el pueblo. Entonces podrían ayudarme por eso. Es parte del rol de administrarlo también, supervisarlo, entre otras cosas. Entonces, aquí vemos los apóstoles en su enseñanza, aquí cada uno, ya estamos entrando al final de la parte de los apóstoles, y en realidad parte de mucho, porque aquí es cuando hay más información en realidad. Dice, cada uno debe dar según se lo haya propuesto en su corazón y no debe dar con tristeza, ni por necesidad. En otras versiones es por presión, porque Dios ama a quien da con alegría. Entonces aquí nos está dando Pablo algunas indicaciones, algunos principios. Dice que cada quien debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón. O sea que proponerse algo.
No, no es que estoy al garete, ¿no? Yo me propongo algo, yo planeo algo, yo quiero dar algo de corazón y no debe darlo con tristeza. Si tú estás proponiendo, estás planeando dar algo, no, y estás triste, mejor no lo des, porque eso no le va a agradar a Dios. Hay que trabajar. ¿Por qué te sientes triste? ¿Por qué el darte te hace sentir triste? ¿Por qué? ¿Estás pasando alguna necesidad? ¿Hay algo en las finanzas que te afecta? ¿Por qué te pone? O sea, la tristeza viene de un por qué, no viene de la nada. Es porque sientes presión. No, no deberías dar porque alguien te está presionando tampoco, ¿no? Dice, no debo dar porque alguien me presiona. Yo debo darlo porque dice, por alegría, por gratitud, porque es lo correcto, es lo lógico, es lo mínimo que puedo hacer, devolverle a otros a través de mi ofrenda para que Dios use y otros lo conozcan a Él y puedan ser salvos. Otra escritura que podemos encontrar principios, 2 Corintios 8 del 2 al 4, cuya generosidad se desbordó, está hablando de los hermanos ahí, en gozo y en ricas ofrendas a pesar de su profunda pobreza y de las grandes aflicciones por las que han estado pasando. Yo soy testigo de que ellos han ofrendado con espontaneidad y de que lo han hecho en la medida de sus posibilidades e incluso más allá de esto. Insistentemente nos rogaron que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Entonces, vemos algunas principios, ¿no? De ofrendar, ¿verdad? ¿Cuál que estamos viendo aquí? Dice en este caso espontaneidad. ¿Qué quiere decir espontaneidad? Es algo simple, es sencillo. Alguien no está dudando, alguien no tiene problemas, es con espontaneidad, con un corazón limpio, feliz, contento. No, no tiene duda, no tiene amargura, no tiene, es con espontaneidad. ¡Ah! Claro, vamos a ofrendar, claro que sí, así, ¿no? Y de que lo han hecho a medida de sus posibilidades e incluso más allá de estas. O sea que habían personas que podían dar, o sea, tenían claridad de lo que podían y no, porque obviamente tenían responsabilidades, comida, etcétera, presupuesto. Daban de acuerdo a sus posibilidades y en algunos casos, más allá de esto, o sea que había un sacrificio. No era solo dar por dar, había un sacrificio en el, había una preparación de acuerdo a las posibilidades, porque alguien sabe qué es lo que puede y no puede dar. Pero aún estaban un poquito más allá de lo que creían que podían. Había un sacrificio. Y otra cosa que vemos aquí es que era un privilegio. Para ellos era un privilegio participar de este servicio. Era un servicio para el pueblo de Dios y un privilegio. No, es, no debe ser, debe ser una carga, ni nada. Un privilegio. Y mi pregunta es, ¿lo veo así como un privilegio poder ofrendarle a Dios? Es algo que tenemos que aprender de nuestros hermanos en la fe sobre este tema. Entonces vemos principios aquí, se debe preparar la ofrenda, ¿no? Se debe preparar, ¿no? Te debes preparar para dar, se debe cuidar el corazón, es un privilegio, es una alegría, es gratitud, pero también se debe dar acuerdo con las posibilidades, es importante entender cuánto puedes dar y darlo con sacrificio, y si puedes dar un poco más, dalo, ¿no? Si puedes ir un poquito más, dalo, ¿no? Porque eso es importante para Dios, no, no solo dar porque puedo, sino porque, wow, puedo dar un poquito más, puedo dar una milla extra, un poquito más. Amén. ¿No? Qué increíble. Siempre con el corazón. Los padres apostólicos no vimos, no hay mucho, como les digo, por hoy, pues eso puede ser el material de otra clase, pero por cuestión del tiempo no voy a meterme a profundizar. Pero ellos enfatizaron la importancia de la generosidad, del amor a Dios y el servicio a la comunidad. Los padres apostólicos fomentaban mucho la generosidad como una expresión de amor a Dios y de servicio a los demás. Ellos lo miraban como un acto de fe, de obediencia a Dios. Y ellos también daban importancia en ayudar a los pobres, que estas ofrendas, que estos diezmos también se dieran para apoyar a la iglesia, para los que estaban en necesidad también. Y parece ser que los padres apostólicos no establecieron una doctrina específica sobre el diezmo, como sí lo hicieron en siglos posteriores los demás discípulos, que es lo que vamos a ver ahí ahorita, pero no es que estaban en contra tampoco, ¿no? Entonces, podemos ver que había, ¿cómo lo podemos saber? Por lo que dijeron sus discípulos.
¿verdad? Porque estaban los apóstoles, después estaban los discípulos de los apóstoles, los padres apostólicos, y después vinieron los padres antenicenos, que eran los discípulos de los apóstoles. Estamos hablando del segundo o tercer siglo, ¿ok? ¿Verdad? Después de Jesús. Entonces vamos a entrar ahorita un poco y vamos a finalizar con esto, los padres antinicenos. Algunas escrituras antiguas sobre lo que pensaban, ya no vamos a detenernos en todas, pero las que hablan sobre este tema, porque hablan de muchos temas, obviamente. ¿No? En el caso de Justino Mártir, ¿no? Nacido en el 100 después de Cristo, dice, eh, y aquellos que estaban bien y dispuestos daban lo que creían era apropiado, y lo que se colectaba era depositado con el presidente, quien socorría a los huérfanos y a las viudas, y aquellos que a través de la enfermedad o cualquier otra causa necesitaban ayuda, y aquellos que estaban en prisión y para los extranjeros de entre nosotros. Y en una palabra, cuida a todos los que están en necesidad. Entonces, ¿qué está hablando aquí? Están hablando los padres antinicenos, está hablando de que había una colecta, sí se ofrendaba, seguía la ofrenda y se colectaba y era administrada por el presidente. En aquel entonces, obviamente, la forma en que presidían sus reuniones era un poco diferente a las nuestras ahora, ¿verdad? En aquel entonces, no es que era mala o buena, simplemente eran diferentes es otra época, obviamente, ¿verdad? Y tenían un presidente, este presidente era el que, era como el MC, ¿no? El Master of Ceremony, y él era el que cuidaba y chequeaba todo, y tenían un presidente que cuidaba y velaba por los demás y especialmente de sus reuniones. Él presidía las reuniones, ¿no? ¿Verdad? Y habían varias cosas que se hacían en esa reunión. ¿Ok? Entonces vamos a ver este otro comentario. Dice, pero si tú decides que aquellos que dan dinero, comida o algo de un acto generoso son como estos y no recibimos de ellos, ¿en qué momento ayudaremos a las viudas? ¿O cuándo ayudaremos a sostener a los pobres dentro del pueblo? Pero si alguien quiere dar un regalo, o sea, un regalo es una ofrenda, infórmenles a los hermanos y hagan una colecta para ellos. Y sirvan ahí a los huérfanos y a las viudas con justicia. Entonces, vemos nuevamente, se tenía la expectativa de que la comunidad iba a ofrendar, iba a dar. Vamos a ver aquí otro escrito sobre esta parte, ¿no? De la ofrenda. Dice, todos los primeros frutos del lagar, el piso de trillar, el buey y la oveja, acuérdate que no era tan capitalista como somos ahora, deben dárselo a los sacerdotes para que en sus bodegas y graneros y productos de la tierra sean bendecidos y seas fortalecido en gran manera con maíz y vino, y tus rebaños sean aumentados. Deberás dar el diezmo de ese incremento al huérfano y a la viuda y al pobre y al extranjero. Todos los primeros frutos de tu pan caliente, de tus barriles de vino o de aceite o miel o nueces o uvas, o los primeros frutos de otras cosas, deberás dárselos a los sacerdotes para aquellos de plata y de ropa, pero aquellos de plata y de ropa y otros tipos de posesiones, dáselo a los huérfanos y las viudas. Nuevamente, ¿no? Aquí es más claro que hay un 10, ¿no? Que se usa para socorrer a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los extranjeros, ¿no? Y se lo dieran a los sacerdotes, a las personas que estaban a cargo de administrarlo. Tenemos aquí en la Constitución de los Santos Apóstoles, en la sección 5 dice, yo les digo que si la justicia de ustedes no es mayor que la de los escribas y los fariseos, ustedes no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, si en tu justicia excedes la de ellos, si tomas más cuidado de los sacerdotes, huérfanos y de la viuda, como está escrito, repartió y dio a los pobres y su justicia permanece para siempre. Así cada alma generosa será bendecida. Así que debes hacer como el Señor te ha dicho y deberás dar a los sacerdotes lo que es para él, los primeros frutos de tu lagar y ofrendas por los pecados, así como es el mediador entre Dios. Es tu deber dar y de él administrarlo, al ser el administrador y encargado de las cosas eclesiásticas, ¿no? Aquí vemos uno de estos escritos hablando un poco, ¿verdad?, de las personas que están sirviendo eh, en, en la iglesia, ¿no? Entonces, aquí vemos, creo que este es uno de los casi últimos ya, ¿verdad? Aquí vemos a Tertuliano. Dice, los hombres del consejo de nuestros ancianos nos presiden, obteniendo ese honor no por compra, sino por establecido carácter. En el día mensual, domingo, si él lo desea, cada uno realiza una pequeña donación, pero solo si es su placer y solo si es capaz, porque no es a la fuerza, todo es voluntario.
Estos regalos son, por así decirlo, el fondo de depósito de la piedad, porque no son tomados de ahí gastados en banquetes, bebederos y comederos, sino para apoyar y enterrar a los pobres, para suplir las necesidades de niños y niñas desposeídos de medios y padres, y de personas mayores confinadas sin casa, también que han sufrido un naufragio y si hay alguno en las minas, o desterrado a las islas, o encerrado en las cárceles por nada más que su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios. Se convierten en guardas de su confesión. Pero es principalmente la obra de un amor tan noble que llevó a muchos a ponernos una marca. Mira, dicen, ¿cómo se aman? ¿No? Y eso es una de las frases que había en aquel tiempo, ¿no? Que la gente de afuera decía, ¿no? Cuando los cristianos venían y ayudaban a aquellos que tenían lepra, aquellos que tenían y los ayudaban. Y ellos decían, wow, miren cómo se aman. Y esa es una de las marcas que tenían los discípulos en aquel tiempo, ¿no? Entonces, aquí vemos también que se extiende, bueno, no se extiende, sino nos aclara también, mejor dicho, ¿verdad? Para apoyar es voluntario, ¿verdad? Todo es voluntario, nada estás obligado a hacerlo, pero Dios espera algo. Dios espera que des. Eso es una expectativa dentro de la iglesia, ¿verdad? El dar. Entonces, algo muy importante es cuando dice, tú ves desterrados a las islas o encerrados en las cárceles. Eso por lo generalmente eran personas que predicaban, personas que iban en la causa y eran encarcelados, los desterrados, como Juan el Bautista, que fue a la isla de Patmos, dice, ¿no? Por nada más que su fidelidad a la causa de la iglesia de Dios. También a ellos que están sirviendo, que están dando la causa, hay que ayudarlos, como también a los desposeídos, a las viudas, a los huérfanos, etcétera. Perdón. Entonces, para finalizar, puntos claves. Jesús espera que ofrendemos, que aprendamos a dar y no solo cumplir. Es un tema del corazón. Privilegio es un privilegio. Hay que prepararse, hay una preparación, hay un sacrificio, hay una alegría y una gratitud en hacerlo, ¿verdad? Esa es la ofrenda que Dios quiere. Las ofrendas tienen el propósito de poder suplir las necesidades de la iglesia, especialmente los más vulnerables. Claro que para eso es la ofrenda. Ofrendar también de múltiples formas y dar el diezmo es bíblico, ¿verdad? Se ve en la Biblia, lo menciona Jesús, se ve en muchas partes de la iglesia, que no debería haber ningún inconveniente en que alguien quiera hacerlo. Si alguien quiere diezmar, qué bien que lo haga. Entonces, eso es importante. Creo que en realidad el diezmar, según lo que vi, es peligroso en el sentido si solo te quedas diezmando, porque puede volverte un fariseo que hace, pero su corazón se pierde. Yo creo que la viuda nos muestra algo muy importante, ¿no? Que no es la cantidad, sino es la calidad con la que damos, ¿verdad? Entonces, si quieres dar el 10, buenísimo. Si quieres dar más del 10, buenísimo, ¿verdad? Lo importante es cómo lo estás dando. Los diezmos tienen el principio de ser usados para el sostenimiento de quienes sirven en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es el nuevo templo espiritual ahora. Y en la iglesia nosotros creemos en el diezmo. Si alguien va a diezmar, amén, que diezme, ¿no? Que lo haga con alegría, que lo haga sabiendo que en realidad nosotros aquí en la iglesia, en nuestra iglesia estoy hablando actualmente, los diezmos son usados específicamente para el sostenimiento de los ministros y toda la parte operativa de la iglesia. Para eso son los diezmos. Y tenemos otras formas de ofrenda, ¿no? Que es la ofrenda de misiones, eso es aparte, la ofrenda de misiones. Tenemos a veces la ofrenda de benevolencia, eso es aparte. Tenemos la ofrenda a veces que se hace esporádicamente porque alguien necesita una ofrenda, eso es aparte. ¿Sí me explico? Pero eso no hay que extrañarnos de eso porque eso es normal. O sea, el ofrendar hay muchas formas de ofrendar. Eso no es algo nuevo. Los hermanos del primer siglo no se asustaban por eso, al contrario, lo daban con espontaneidad a pesar de que eran pobres. Ellos lo daban, ellos daban mucho, ¿no? Entonces no debe ser algo como del otro mundo el diezmar o el ofrendar, si es que entendemos la Biblia y hemos estudiado el tema. Obviamente, si no, si nos guiamos nada más por lo que dice la gente o Google u otras cosas, podemos tener algunos problemas entonces de entenderlo. Y ese es el propósito de este estudio, entender los principios, entender que no está mal, no está mal diezmar, no está mal ofrendar. Obviamente, es importante entender nuevamente que eso saca a la luz nuestros corazones,
saca también cómo manejamos el dinero, cómo planeamos, cómo honramos a Dios, aún con nuestros bienes y nuestras finanzas. Entonces, esto es lo que hemos visto en la clase uno, el diezmo en la era de los patriarcas, desde que comenzó. Vimos en la clase 2 el diezmo en la ley de Moisés y vimos el diezmo y la ofrenda durante el primer siglo. Estas son algunas preguntas que quiero hacer y yo sé que ya estamos al borde de la hora, pero quisiera dar unos 10 minutos para que alguien más pueda compartir. Y voy a hacer estas preguntas. ¿Qué es lo que Jesús nos está enseñando sobre la ofrenda y el diezmo? Piensa, ¿qué es lo que Jesús te está enseñando? ¿Qué es lo más importante para Jesús sobre ofrendar? ¿Qué piensas sobre las ofrendas y días después de estas clases? ¿Cómo crees que podemos honrar a Cristo en nuestras ofrendas? ¿Verdad? Y bueno, los anuncios, solo para que sepan, se los voy a dar después mejor, ya después con calma, pero seguimos este domingo normal y tenemos nuestra media semana en junio por grupos comunitarios, ¿no? Entonces, eso es todo, amigos. Como dice, quiero tomarme un tiempo ahora para que podamos hacer